La Organización Mundial de la Salud dice que las cifras sobre obesidad y el sobrepeso se han convertido en cifras epidémicas a lo largo y ancho del planeta. México, por ejemplo, es actualmente, detrás de Estados Unidos, el segundo país del mundo con mayor índice de personas obesas. Me refiero a los adultos. Y los niños son los que tienen el número 1 a nivel mundial en obesidad. Se estima que para el 2030 el 36.8% de las personas del país tengan obesidad. Esto equivale a más de 35 millones de adultos para la siguiente década. Los efectos negativos para la salud en las personas con este problema de obesidad son verdaderamente tremendos, ya que ocasionan enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, entre muchas otras. A estos efectos tremendos físicos también se le unen pues todo lo que viene con la parte psicológica, es decir, depresiones y la pérdida de autoestima. Pero para saber más sobre esta terrible enfermedad, esta pandemia de la pandemia, esta noche me acompaña el doctor Gustavo Orozco, médico cirujano, cardiólogo, experto en el tratamiento de cardiopatías y enfermedades crónicas y, por supuesto, todo lo relacionado con obesidad. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa de verdad va a ser muy bueno y súper informativo. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Si hay alguna entrevista que a mí me encanta hacer, sin lugar a dudas, es con el doctor Gustavo Orozco, porque de verdad es uno de los grandes especialistas en el tema de obesidad y de diabetes, que a mí me ha dejado helada desde hace años que nos conocemos. La verdad es que me he enterado, he visto una serie de casos que ha tratado de obesos mórbidos impresionantes que les ha cambiado la vida. Y la verdad, una de las cosas que yo decía en la entrada del programa es que efectivamente la obesidad ha sido una de las epidemias de la epidemia. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Lolita? Un abrazo para ti y para tu público. Encantado de hablar sobre un tema que conocemos muy a fondo, como es la obesidad. Oye, a ver, platícame, por favor, ¿qué ha pasado en México desde la última vez que platicamos ante las cámaras con este tema de obesidad? Porque yo me he percatado que desde hace 2 años empieza la gente a comer porque, claro, necesita algún tipo de satisfactor, el estar encerrado, el estar sin la posibilidad de hacer una vida normal, pues siempre psicológicamente busca la manera de tener algún tipo de satisfacción, y una de ellas, la que está a la mano, pues es la comida. Lo primero que notamos el primer año de la pandemia de COVID-19 es que las personas tenían un efecto que le llamamos efecto confinamiento. Y el efecto confinamiento es lo que acabas de hablar tú, del estado emocional, la facilidad de la comida, el estrés que provoca estar confinado y no saber qué va a pasar, hace que nosotros volvamos a los hábitos nutricionales más arcaicos, que es buscar lo más dulce, lo más salado, y en el caso de los mexicanos y de los latinos en general, es las grasas junto con azúcares. Pero hoy sabemos, después de más de 2 años de estudiar este fenómeno, es que el propio virus tiene un efecto sobre el músculo, sobre el cerebro y sobre el corazón de resistencia a la insulina que tú conoces. Es decir, no solamente es el efecto de confinamiento, sino el propio virus por sí solo incrementó 250% la obesidad abdominal en los países anglosajones y más del 300% en países latinos. Quiere decir que es un gran problema. Tenemos ahorita algo que llamamos sindemia, es decir, a las pandemias que asocian a la pandemia propia de COVID-19. Entonces, hemos una gran ola de diabetes de tipo 2 de reciente diagnóstico
después de esta pandemia de COVID-19. Y algo que está sucediendo también, Lorita, es que los diabéticos tipo 2 que estaban aparentemente controlados, al incrementar esta obesidad abdominal, requirieron insulina en un 40% más de aquellos que no requerían. Es decir, un incremento 40% más de quien requería insulina cuando antes no requerían insulina. Otra de las cosas que también ha estado pasando, a mí me lo platicaba mi hematólogo aquí en Estados Unidos, ha sido el problema de coágulos. Tienes razón, fíjate que cuando comenzó la pandemia por COVID-19, los casos de trombosis y émbolos hacia el cerebro, pulmón o extremidades era mucho más frecuente en los niños. Conforme el COVID-19 fue avanzando, infectando toda la población más afectada fueron los adultos de más de 40 años que tenían diabetes, obesidad o problemas de circulación venosa o arterial. Y eso lo agravaba que si el paciente se aplicaba la vacuna y no seguía un buen estilo de vida, eso hay que decirlo, que no es igual la vacuna en alguien que toma omega 3, antioxidantes, sigue dietas, ejercicio, que en alguien que no se cuida. Eso también es muy cierto. Claro, las autoridades no podían distinguir en una población abierta quién era el mejor paciente para colocar la vacuna. Entonces, claro, lo sugerido aquí siempre es que todo paciente de alto riesgo que se somete a la vacuna debe ver a su médico para que prescriba tratamiento farmacológico o no farmacológico para evitar los coágulos, porque todas las personas, incluso con los refuerzos, no sé si has observado, tú que te pusiste una muy buena vacuna, lo sé, de buena fuente, sí. Te pusiste la Johnson & Johnson de una sola toma, cuando te haces el refuerzo, no puede ser con esta vacuna, tiene que ser con Pfizer o AstraZeneca. Fue lo que yo hice, a mí me pusieron el refuerzo con Pfizer. Ok, entonces, todas las personas que recibimos ese tipo de vacunas, el refuerzo, notamos la diferencia. ¿Por qué? Porque esta vacuna de Pfizer, en las personas que nos pusimos la Johnson & Johnson de una sola toma, nuestra circulación mínimo era más lenta hacia nuestro cerebro. Entonces nos sentíamos un poco confundidos, mareados, y tardamos 4 o 5 días en que esa circulación cerebral sea normal. Haga de cuenta que lo mismo, pero más agravado, serían personas de alto riesgo, que tienen diabetes descompensadas, que no hacen dieta, no hacen ejercicio, no toman antioxidantes, no toman omega 3. Esas personas, la vacuna es riesgosa, pero efectivamente los riesgos sobrepasan, no son sobrepasados por los beneficios de no enfermarse. Ahora, con la vacuna, tú, si te enfermas, tienes mucho más posibilidades de no morir en terapia intensiva. Ese es el punto. Ahora bien, ¿qué le recomiendas a todas estas personas que han tenido como parte de las consecuencias del COVID este sobrepeso que, vamos, para mí, por ejemplo, 3 o 4 kilos, pues los puedo manejar y los puedo bajar sin problema. Pero hay personas que han subido de peso que es una barbaridad. Sí, yo creo que para eso lo primero que recomendaría es la medición en sangre de la insulina y la medición en sangre de la glucosa. Con estas dos mediciones, nosotros podemos predecir qué tanta resistencia hay a esta hormona. Por ejemplo, la insulina en ayunas tiene que ser menos de 8 microunidades. Si tienes 12, 14, 20, 40, tienes resistencia a la insulina. Bueno, claro. Fíjate que muchas personas tienen glucosa en el límite. Dicen, uy, salí en 118 miligramos. No estoy diabético. Pues sí, pero tampoco está normal. ¿Qué es lo normal? Tener una glucosa menos de 100 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Entonces, a pesar de una glucosa normal, pero si tu insulina está alta, 15, 20, tiene resistencia a la insulina. Esas personas tienen que tomar por lo menos los siguientes suplementos. Sí. Uno es un derivado del té verde. Se llama epigalocatequina. Así, tiene un nombre muy feo. Yo digo que es una grosería. Se llama epigalocatequina 3-galato. Tiene un nombre larguísimo. Epigalocatequina 3-galato. Pero no te preocupes. En una tienda de suplementos, pide por favor que te den un derivado del té verde lo más puro posible. Por ejemplo, 80%, 90%, porque si está muy diluido dentro del té verde no te sirve. Y hay que tomar por lo menos una cápsula antes de cada comida principal.
Un fenómeno que hemos notado en esta pandemia, ahora sabemos un poco más, y es que el virus se esconde en el intestino. Es tramposo. O sea, igual, muy parecido, por cierto, al virus del SIDA. Yo hice un estudio con pacientes con SIDA y omega 3 hace 8 años y notamos que el virus se escondía en el intestino y si el paciente no toma un probiótico, el virus vuelve a salir del intestino y se va a la circulación y vuelve a infectar a la persona. Fíjate que hoy salió precisamente la noticia aquí en Estados Unidos que no se debe de administrar la aspirina todos los días como medida preventiva, y lo vi en todos los noticieros para aquellas personas que piensan que pueden tener algún tipo de infarto. ¿Qué opinas tú al respecto? Fíjate que incluso esta pandemia por COVID-19 nos ha enseñado mucho a nivel cardiovascular, porque esta es una enfermedad netamente inflamatoria y vascular. Y lo que hemos aprendido es que post-COVID las cosas van a cambiar y ya intuíamos mucho de que la aspirina baja la inflamación vascular, pero también baja la resolución de la inflamación vascular. Quiere decir que afecta a ambos lados, ¿no? Tanto la causa como la forma de resolver naturalmente del cuerpo. Mil gracias, te mando un abrazo con todo mi cariño y seguimos en contacto. Abrazos y un saludo a tu público. Muchísimas gracias. No se pierdan nuestro próximo programa, México IB, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.